Ford, el valor del conocimiento. Fraudes en los trámites ante las cámaras de comercio. Veamos qué nos dice una circular reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de los fraudes que se generan en las cámaras de comercio y cuáles son los requerimientos mínimos para proveer de información a los usuarios y para que tomen decisiones las mismas cámaras y de esa manera evitar los fraudes que algunos quieren cometer ante ellas. Veamos qué nos dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Circular de la Superintendencia instruye sobre la adopción de los requerimientos mínimos para prevenir fraudes por trámites ante las cámaras de comercio. ¿Y el objetivo de esta circular cuál es? Miremos. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la circular 5 de mayo de 2014, estableció algunas modificaciones respecto de las formas de prevenir los posibles fraudes en los registros públicos, con el fin de garantizar la seguridad y la confiabilidad. Pero sobre eso tenemos, digamos, varias preguntas. La primera es, ¿de qué trata la circular? ¿Cuál es el objeto de la misma? Veamos. ¿Cuál es el objeto? Instruir a las cámaras de comercio respecto de los requerimientos mínimos que deben adoptar a fin de prevenir fraudes en los registros públicos que administran en procura de garantizar la seguridad y la confiabilidad. Y es que es absolutamente necesario que las cámaras de comercio tomen atenta nota de esta circular, pero además utilicen todos los mecanismos necesarios para prevenir el fraude. El registro mercantil es tal vez de aquellos registros que más credibilidad merece, pero a su vez el necesario para realizar una serie de operaciones mercantiles, tales como conocer cuáles son los limitantes o las limitaciones para las diferentes compañías, las limitaciones en cuanto a su objeto social o las limitaciones del representante legal o quiénes son los miembros de su administración, incluso quienes representan a dichas compañías. Y por eso veamos algunas preguntas que nos responderán cuáles son esos límites o requisitos que impone esta nueva circular. ¿Cuál es el fundamento legal? De conformidad con lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del decreto 489 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1429 de 2010, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio impartir las instrucciones respecto de los requerimientos mínimos que deben adoptar las cámaras de comercio, a fin de prevenir fraudes en los registros públicos que se administran, en procura de garantizar la seguridad y confiabilidad de la información que reposa en los mismos, tanto para usuarios del servicio de registro como para los terceros a los que son oponibles dichos actos. Y nos quedaría una pregunta: ¿cuál es el procedimiento que propone entonces la circular? Veamos. Las cámaras de comercio deberán evaluar el perfil de riesgo de las operaciones de registros, con el fin de identificar vulnerabilidades internas y externas, así como establecer políticas de administración de riesgos que establezcan acciones de mitigación y responsabilidad para su cumplimiento. Las cámaras de comercio harán una verificación formal de la identidad de las personas que presenten peticiones registrales e implementarán un sistema de alertas que permitirá a los titulares de la información registral adoptar medidas tempranas que eviten o detengan posibles conductas fraudulentas. Es así entonces como dicha circular le impone la obligación a las cámaras de comercio de hacer todo un mapa de riesgos sobre sus actividades, pero adicionalmente de estar muy atentos a la verificación de la identidad de las personas que pretenden hacer en un momento determinado trámites ante la misma cámara, para de cara a esa situación, pues saber si el trámite es un trámite fraudulento o no. Adicionalmente nos preguntaríamos lo siguiente: ¿cuál es el procedimiento propuesto para esas mismas cámaras? Las cámaras podrán adoptar otros mecanismos para garantizar la seguridad de la operación registral siempre y cuando sean previamente informados a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es que aquí se está dando entonces la posibilidad de que cada cámara de manera particular establezca unos procedimientos que eviten el fraude. Querríamos mejor que el procedimiento fuera nacional,
Y esto para evitar que las personas cuando hagan un trámite ante una Cámara de Comercio sea diferente la Cámara de Comercio de Bogotá, la de Medellín, la de Cali, la de Barranquilla, la de Bucaramanga. En este caso tendríamos inconvenientes porque no conoceríamos precisamente cómo se realizan ciertos trámites ante estas cámaras en cuanto a sus aspectos más bien procedimentales, tal vez no los sustanciales, pero sí el procedimiento. Veamos qué nos dice además la circular. Menciona además esta circular cuál es la forma en la que se cumple con el principio de publicidad para el caso del SIPREF, el Sistema de Prevención de Fraudes Registrales. Para la implementación del SIPREF, el Sistema de Prevención de Fraudes Registrales, las cámaras de comercio deberán dar a conocer a sus inscritos y matriculados la finalidad, los beneficios del sistema SIPREF, la gratuidad del mismo, la necesidad de actualizar la información de los registros públicos, la importancia de revisarlos periódicamente y las implicaciones legales que conlleva suministrar una información que sea falsa. Y uno diría, oiga, ¿y entonces cuáles son las obligaciones que tendrán las cámaras de comercio a través de ese sistema de prevención de fraudes? Ya hemos visto algunas de ellas, algunas partes de ese sistema cuando se hace un registro ante la Cámara de Comercio respectiva. Veamos. Enviar a la última dirección electrónica reportada por el matriculado o inscrito los cambios. Publicar en aviso del periódico de jurisdicción o en una circulación nacional antes del 15 de junio de 2014 esa información. Fijar permanentemente avisos visibles en carteleras, sedes, seccionales y oficinas. Informar permanentemente a través de su página web, boletines y cualquier otro medio que considere pertinente y adelantar trimestralmente campañas pedagógicas. Todo aquello para que las cámaras de comercio instruyan a sus usuarios, a sus inscritos, sobre el SIPREF, sobre el sistema de prevención de fraudes. En la actualidad, varias cámaras de comercio están enviando correos electrónicos a las personas cuando se realiza cualquier acto de registro o cualquier trámite ante la cámara a fin de dar publicidad, pero adicionalmente pues requieren dar todo este tipo de instrucciones a sus usuarios según la circular. Preguntémonos otra cosa más. ¿Qué debe hacer el funcionario que recibe los documentos en la Cámara de Comercio? Debe dejar evidencia de la identificación de quien presenta físicamente la solicitud de inscripción de actos y documentos o la petición de modificar información de los registros públicos y debe validar su identidad por medio de mecanismos de identificación biométrica. Aquí habrá que hacerse una pregunta y es, ¿y qué pasa si no tenemos el sistema biométrico todavía totalmente desarrollado con la registraduría? Pues habrá que utilizar otro mecanismo y la circular nos dice qué pasará mientras el sistema biométrico queda totalmente definido. Veamos. Hasta tanto se realice la implementación del mecanismo de identificación biométrica, la verificación de identidad se realizará con el sistema de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil que esté disponible. Y tendríamos una pregunta más entonces para hacernos. ¿Qué verificación debe hacerse cuando la inscripción sea de cambio de representantes legales? Cuando el documento sujeto a inscripción implique el cambio de representantes legales, integrantes de órganos de la administración o de revisores fiscales, se procederá a la verificación del documento de identidad de cada uno de ellos en el sistema de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que se requiera, obviamente, de su presentación física. Es así entonces como las cámaras de comercio, cada que se va a inscribir un representante legal, un miembro de junta directiva o de cualquier cuerpo colegiado que tenga, en este caso, la entidad, y además del revisor fiscal, deberá verificar por lo menos la existencia de esa persona y la concordancia de sus datos sometidos a registro con la concordancia de los datos que se encuentran en la Registraduría General de la Nación. Así las cosas, pues poder identificar la existencia o no de dicha persona para efectos de verificar fraudes. ¿Y qué más tenemos que preguntarnos? ¿Qué sucede si no se puede verificar el documento de identidad por fallas técnicas? Es decir, hay fallas técnicas en el registro nacional, en la registraduría, y no se puede verificar la realidad o no de la información suministrada o de la identidad de la persona suministrada. Veamos qué nos dice la circular.
Las cámaras de comercio no se abstendrán de recibir la solicitud de inscripción o la petición de modificar información en los registros públicos. Cuando se presente la imposibilidad de verificar el documento de identidad por fallas técnicas, no obstante, deberá enviar la alerta correspondiente al titular de la información. Una vez superada la falla técnica, se efectuará la verificación de la identidad y de presentarse inconsistencias en la identidad, la Cámara de Comercio se abstendrá de realizar la modificación o la inscripción solicitada. Es decir, hay una orden clara y expresa para las cámaras de comercio. Si hay un documento que no corresponda al de la registraduría, si hay alguna falla en esa documentación, si se envía a la persona encargada el correo electrónico para verificar la identidad o a la persona que haya registrado el correo electrónico para verificar su identidad y la identidad no corresponde, pues la Cámara de Comercio se abstendrá de realizar el trámite o la inscripción del trámite correspondiente. No está muy claro en cuántos días lo uno, en cuántos días lo otro, en qué tiempo la falla técnica y a qué tiempo la entidad va a volver a realizar la revisión. Y nos queda por preguntarnos otra cosa más. En los trámites de renovación de matriculados activos se realizará la validación de la identificación del solicitante. Para efectuar trámites de renovación de matriculados o de inscritos activos, no se realizará la validación de la identificación del solicitante al momento de la erradicación de los formularios, ni tampoco se requerirá dejar evidencia de la identificación de quien presenta físicamente la solicitud. Lo anterior sin perjuicio de enviar la respectiva alerta. Para las renovaciones de matrículas y o inscripciones inactivas se dará aplicación a otro numeral de la presente circular que más adelante verificaremos. En la actualización entonces de los trámites, en la renovación ante la Cámara de Comercio respectiva, no hay necesidad de comprobar la identidad de quien realiza el trámite. Sin embargo, cuando se haga la renovación, cuando se haga la actualización, se enviará correo electrónico al inscrito por la sociedad para que se advierta de su renovación o de la actualización que se realiza en esa Cámara de Comercio respectiva. Y miremos qué más sucede. ¿Cuándo se enviará alerta al correo electrónico o al número de celular reportado? En todos los casos, radicada la solicitud de renovación, inscripción o la petición de modificar información de los registros públicos, las cámaras de comercio deberán enviar una alerta que informe la presentación de la solicitud o petición al último correo electrónico reportado y al número de celular informado en el formulario RUES. Adicionalmente, la entidad registral podrá hacer uso de cualquier otro mecanismo que considere efectivo para enterar al matriculado o inscrito. Así las cosas, cuando ocurra cualquier cambio en el registro público, pues automáticamente la Cámara de Comercio respectiva debe enviar la información al correo electrónico y la información al número de teléfono de celular, ambos registrados en el RUES, e incluso podría realizar cualquier otra actividad que considere pertinente para verificar la idoneidad de la persona o de los documentos o de las situaciones que se requieren registrar o modificar en el trámite ante el registro. ¿Y qué más podemos hacer según esta circular? Si el trámite no proviene del titular de la información, ¿qué sucede? El titular de la información tiene derecho a desistir del trámite cuando advierta que el acto o documento que pretende modificar su registro no es de su procedencia. Así que cuando el titular de la información reciba el correo, reciba el mensaje al celular, puede decirle inmediatamente a la Cámara de Comercio, puede presentarse a la Cámara de Comercio y pedir que no se haga ese registro, dado que los documentos no fueron presentados por él. Y de esa manera estaríamos entonces evitando un fraude ante el registro. Dichos fraudes los hacen en ocasiones para solicitar créditos o para solicitar ciertas situaciones o firmar ciertos contratos, que en este caso serían un fraude en contra de la sociedad y el público en general. ¿Qué más podemos preguntarnos? ¿Qué sucede si el trámite implica cambio de correo electrónico del inscrito? Y la pregunta es absolutamente válida porque si a nuestro correo electrónico, donde llegan todas las modificaciones respecto del registro mercantil, alguien podrá cambiar el correo y de esa manera entonces hacer llegar la información a un correo que no es y allí consolidaríamos el fraude completo. Veamos qué nos dice la circular. Si un trámite, inscripción, corrección, renovación, actualización, entre otros, implica la modificación del correo electrónico del inscrito, la alerta se enviará a los dos últimos correos electrónicos reportados.
Así las cosas, si el correo electrónico se encuentra reportado y se quiere cambiar por otro correo electrónico, pues llegará el mensaje al correo electrónico modificado y al correo electrónico que existía antes de este. De esa manera uno podrá conocer si existe fraude o no respecto de la modificación del correo electrónico. Miremos otra más. ¿Qué debe hacer la Cámara de Comercio cuando quien aparece firmando concurre personalmente a la Cámara misma y manifiesta no haber suscrito el documento? Cuando la persona que aparece firmando la petición de modificación de la información o el acta o documento del cual se solicita su registro concurre personalmente a la Cámara de Comercio y manifiesta no haberlo suscrito, la entidad cameral se abstendrá de realizar la inscripción o la modificación de la información solicitada. Y apenas justo es, porque si se entrega un documento o una actuación que va a hacer algún cambio y el verdadero emisor, el verdadero suscriptor de esa información dice que no le corresponde esa información, que él no presentó esa información, pues mal haría la Cámara de Comercio en proceder al registro. Simplemente la Cámara de Comercio no hará registro de esa información o de ese trámite. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué debe hacer la Cámara de Comercio cada vez que acepte un trámite o se abstenga de recibirlo? Si realizado el control formal a su cargo, la Cámara de Comercio procede a realizar la renovación, inscripción o la modificación de la información solicitada o se abstiene de ello, deberá también surtir el procedimiento de alerta descrito. Mejor dicho, en cada una de las actuaciones de registro, modificación, actualización que realice la Cámara de Comercio o inscripción de actos que realice la Cámara de Comercio, deberá generar la alerta al correo electrónico, al teléfono celular correspondiente y de esa manera pues siempre estará enterado el usuario de qué modificaciones se dieron en la Cámara de Comercio respectiva, donde tiene las inscripciones de sus negocios y de todos sus establecimientos comerciales. Es obligatorio diligenciar el campo de correo electrónico y el de correo electrónico de la notificación. Para la viabilidad del sistema, los campos de correo electrónico y correo electrónico de notificación previstos en el formulario RUES serán de obligatorio diligenciamiento. Es decir, para realizar actos ante las cámaras de comercio se tiene que tener un correo electrónico. Y a ese correo electrónico le informarán todas las alertas, todas las modificaciones, actualizaciones o registros que se pretendan hacer en la Cámara de Comercio respectiva. ¿Qué más nos podemos preguntar? ¿Qué sucede con los matriculados o inscritos en el registro que no tienen actualizados sus datos? En caso de que los matriculados o los inscritos en el registro no hayan realizado actualización de sus datos por la no inscripción de actos o documentos o por la omisión de la renovación de la matrícula mercantil o inscripción dentro de un término de 3 años o más, las cámaras de comercio deberán abstenerse de realizar renovación, la inscripción de actos o documentos o la modificación de información de la matrícula de inscripción, mientras no sean solicitadas por las siguientes personas y en los siguientes términos. Es decir, cuando han pasado 3 años, cuando se encuentren inactivos los registros, serán solo algunas personas las que puedan realizar nuevos actos frente a la Cámara de Comercio. ¿Y cuáles son? Veamos. En las sociedades de personas, la solicitud la efectuará el representante legal inscrito o alguno de los socios que figuren en el registro respectivo. Si la compañía tiene órganos colegiados de administración o revisores fiscales inscritos, cualquiera de sus miembros podrá hacer la solicitud. La petición se formulará de forma presencial o a través del mecanismo electrónico establecido para el efecto. ¿Y quién más lo puede hacer? En las sociedades por acciones, la solicitud podrá ser presentada por alguno de los miembros de los órganos de administración o fiscalización interna debidamente inscritos, esto es, por el representante legal, algunos miembros de la junta directiva o el revisor fiscal. La petición se formulará de forma presencial o a través del mecanismo electrónico establecido para el efecto. En las entidades sin ánimo de lucro se hará exactamente el mismo procedimiento que en las sociedades por acciones. Como ven ustedes, aquí se adoptan una serie de mecanismos para establecer identidad, para estar informando permanentemente y por diferentes medios a las personas que realizan registros ante las cámaras de comercio y de así evitar fraudes a los que se ven sometidos en muchas ocasiones las sociedades. Puede ser un poco más engorroso para los trámites, puede ser molesto la cantidad de correos que lleguen, pero definitivamente evita los fraudes que perjudican muchísimo al comercio en general. Sobre este tema,
y otros temas más, puede conocer nuestras opiniones y todo lo concerniente a los aspectos comerciales. Aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.